Hola amigos, feliz tarde cuando ya son las 5:01. Comenzamos este nuevo programa, tu programa Entre Todos. Hoy con unas invitadas que de seguro, van a estar súper felices con el tema que vamos a estar tocando, porque ya yo tuve la oportunidad de entrevistarlas en el programa que conduzco en televisión Entre Amigas los días lunes de 4 a 5 de la tarde, y realmente quedé fascinada con no solamente con el conocimiento, sino con la manera de ser de cada una de ellas. Pero antes de comenzar, pues tengo que dar todos los créditos respectivos. Llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de Rafael Casela. En los controles técnicos está Brian Pinto. En la producción de este espacio, Natasha Guevara. Y quien habla para ustedes, Laura Lombardini. Yo soy Jonbar32 en todas las redes sociales. Certificado de locución 54050. Igualmente, este espacio llega a ustedes gracias al Herbario Toscano, un lugar mágico de aromas y esencias. Estamos en el Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes, @ToscanoCCS. Y Yulesca Spa, tu espacio ideal para consentirte y sentirte bien. Búscanos en Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Y bueno, dicho esto, me complazco en darle la cordial bienvenida a este programa Entre Todos a una terapeuta holística que desde que nos conocimos hicimos un match bien bonito. Ella es Alba Marina Marín y viene acompañada de una terapeuta ocupacional y hacen una unión fantástica. La terapeuta ocupacional se llama Mayerlin García. Bienvenidas ambas a Entre Todos. Aquí tengo que estar pendiente de no decir entre amigas. Aquí estamos en Entre Todos. Igual estamos entre. Gracias, Laura. Gracias por la invitación. Interesante, pues, continuar con el tema de la percepción y la salud emocional, dado, pues, las circunstancias que el individuo vive permanentemente. Y bueno, venimos a facilitar un poco de salud. Eso es lo que hacemos Mayerlin y yo. Exacto, unir las dos cosas, tanto la parte clínica como la parte holística, que a veces es muy importante y muchas veces la obviamos, porque a veces la ignoramos, no la percibimos, no la sentimos, no le damos la importancia que se merece, y ese lado también es muy importante para poder tener salud. Entonces trabajamos en conjunto para eso. Y hacen una dupla fantástica, porque pues se juntó el hambre con las ganas de comer. Además que ellas son familia, son pues sobrina y tía, entonces manejan muy bien los dos temas, sin fanatismo, sin que lo mío es mejor que lo tuyo, y eso es lo que realmente me encanta, porque de hecho la energía universal se está moviendo así, donde la ciencia se está uniendo a lo holístico, a lo espiritual, donde se dieron cuenta que esto, unido de esto, logra resultados fantásticos. Sí, así es. Ahora yo no sé con quién, es decir, a mí me gustaría comenzar mejor contigo, Mayerlin. Mira, Mayerlin estaba señalando ya a la tía. No, pero yo quiero contigo primero, porque tú eres lo tradicional, eres la ciencia exacta. Ella pues es terapeuta ocupacional y se encarga pues de todas estas personas que de una u otra manera tienen algún tipo de discapacidad, sea por nacimiento o sea por algún problema de salud, un accidente. Entonces ella hace lo que todo el mundo, es decir, lo que le enseñaron en su universidad, en donde lo estudió, y queda como ahí. Pero luego viene pues mi amiga y le mete toda esta parte holística y hace una combinación fantástica. Explícanos un poco a todas estas personas que nos están viendo y nos están escuchando, ¿de qué se trata esta terapia ocupacional? Bueno, la terapia ocupacional es una profesión del área de la salud que se encarga precisamente de facilitar, ¿verdad?, actividades que ayuden a que las personas con discapacidad puedan participar en ocupaciones, en actividades que sean de su interés de manera independiente.
Eso es lo que nosotros buscamos, desde los más chiquitos hasta los adultos, a las personas de tercera edad, a todos los atendemos y buscamos eso, buscar el mayor nivel de funcionalidad, el mayor nivel de independencia, tomando en cuenta su interés, su propósito, su motivación, para que el proceso de rehabilitación sea realmente efectivo. Eso es lo y que por hacemos eso es nosotros. que el tema de hoy es tan importante, que es la percepción. Yo recuerdo que porque ese mismo tema lo conversamos en televisión, y cuando a mí la productora me dio el tema, yo quedé así como, percepción. Y luego, cuando nos metimos de lleno en el mundo de la percepción, nos dimos cuenta que es mágico, porque no todo el mundo piensa igual que yo, no todo el mundo siente igual que yo. Y a estas personas justamente que están teniendo una discapacidad que pudiera ser transitoria o que pudiera ser definitoria, así que va a quedar permanente, que ese tipo, la percepción de ese tipo de personas también cuenta. Entonces, a mí me parece que el trabajo que tú haces de incorporar a la sociedad nuevamente a esa persona que por nacimiento, por accidente o por enfermedad haya perdido la audición, o haya perdido la visión, o haya perdido cualquier otro sentido, es fantástico. Pero desde tu experiencia, porque ella parece una niñita, realmente ella es muy joven, pero que tiene un alma muy, muy vieja, porque sabe mucho, así es. y genera mucha confianza, y que lo digo yo, ¿verdad? Dígalo ahí. Sí, no, es que así Que es. genera- Es un alma con muchísima experiencia. Y eso es fantástico, porque ¿Cómo no? la persona que necesite de tu servicio sabe que va a caer en buenas manos, porque eres responsable y estás haciendo lo que realmente te apasiona. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia con esas personas que de repente vienen abatidas? Porque yo me imagino que no es lo mismo nacer con una discapacidad que adquirir una discapacidad en el transcurso de tu vida. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Exacto, realmente el abordaje es diferente para los dos casos, pues. En el caso de la persona que ya nació con esa condición, nosotros, bueno, vamos a ir estimulando en base a los canales los canales sensoriales que sí estén funcionando. Entonces ahí va haciendo el aprendizaje. Entonces es un poco más tangible el avance, sin tanto, como le explico, sin tanto oposicionismo que pueda generar en el caso de una persona que tuviera todas sus funciones o todos sus sentidos, y en algún momento pierde alguno de ellos. Entonces esa experiencia de esa persona al que le falta, o sea, que le falte algún tipo de sentido, hace que se frustre, hace que se aísle, hace que se moleste, cambia completamente su conducta. Entonces el abordaje es más de sensibilización, para ayudarlo a que poco a poco se motive, no limitarlo, no sobreprotegerlo, para que esa persona vaya siendo independiente. Pero, y que vaya creando su propia percepción. exactamente, porque claro, nosotros entendemos como percepción, ¿verdad? Es la capacidad de recibir los estímulos del entorno, procesarlos y generar una respuesta. Puede ser una respuesta adaptativa o no. Una respuesta adaptativa es la que esté acorde a cómo yo me desenvuelvo en el entorno, sin perjudicar a los demás. Eso es una respuesta adaptativa. En el caso de que, bueno, la persona pierda algún tipo de sentido, esas respuestas adaptativas tal vez no se den por esa sensación de que no soy funcional, porque estoy aquí, que ya soy no un quiero estorbo. estar, soy un estorbo para los demás, soy una carga para los demás. Pero eso es en el caso de las personas, porque pasa más en el caso de las personas con que una tienen discapacidad adquirida, ¿verdad? Porque el que nace al final crea su propio mundo y su propia se vuelve más independiente. Es correcto. Y Busca la desarrolla, manera de resolver. y esa persona que nace con una limitación, alguna de sus canales sensoriales, esa persona por supuesto que va a potenciar esos otros sentidos y le va a permitir tener una percepción incluso a veces mejor que en el caso de quienes bueno, yo siempre cuento cuando la universidad, también pues lo conté la otra vez, de unas cieguitas que ellas estudiaban con nosotros en la universidad normal, es decir, las cieguitas llegaban y estaban en clase, estábamos estudiando contaduría y ellas llegaban a sus clases y tú llegabas después de ellas
y tú pasabas, es decir, caminabas y ya ellas te decían, hola Laura, por los pasos, por el olfato, es decir, de repente el perfume, inclusive hasta el tema de si tu sudor, es decir, la percepción es tan alta que ellos no necesitan de la vista para saber que tú estás llegando. Yo con ellas viví experiencias fantásticas, me enseñaron tantas cosas que nosotros los que tenemos todos los sentidos no valoramos, y que son gente con calidad humana, es decir, son personas nobles, personas que no se detienen por la discapacidad, sino que siguen avanzando. Entonces eso te llena pues de orgullo, te llenan de ganas y a veces hasta de vergüenza, porque uno dice, hay uno quejándose porque se le rompió la uña. Y al final lo que tú dices también, estas personas que tienen esos procesos de vida, sobre todo ahora se está dando mucho, o he escuchado muchos casos de personas que están perdiendo la visión por un tema de glaucomas y todo este tipo de cosas que, al igual que el cáncer, está otra vez como de moda, que esa moda cancelada y transmutada, pero por las dinámicas diarias están haciendo que todas esas enfermedades se activen. En el caso tuyo, ¿cómo logras combinar la terapia de manera de que esta persona que perdió la vista, poniendo el ejemplo otra vez de la vista, logre con la terapia ocupacional unir las dos terapias y seguir adelante? Es decir, ¿cómo tú le levantas el espíritu a una persona que para él o ella se acabó la vida? Mira, en principio, pues ya hablamos de que existen otros sentidos que están potenciados cuando falta uno. En el caso de la visión, si falta la visión, seguramente se va a potenciar el canal táctil y el auditivo. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros en el campo holístico? Justamente la visualización, los ejercicios visualización, ejercicios de vocalización. Utilizamos el Reiki, porque es una forma de sensibilizar al paciente. No lo estás tocando, pero la energía está llegando, ¿no? Entonces permitimos que el paciente vaya terminando de potenciar esos otros sentidos que sí están activos, y ¿no? eso muchas veces ayuda, porque este tipo de pacientes, por ejemplo pacientes con discapacidad visual, tienen mucha como que aversión a que los toquen, porque como no saben quién los va a abordar, entonces no les gusta, inmediatamente apenas uno los roza, no quieren que los toquen. ¿Quién eres tú? ¿Me vas a ayudar? ¿No me vas a ayudar? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, con el Reiki, a través de esas terapias holísticas, ayudamos a que la persona se sienta más segura consigo misma y con los demás. Entonces eso ayuda a cambiar esa percepción de que me van a atacar porque no puedo percibir y no puedo defenderme, percibir a nivel visual, Claro, ¿verdad? claro. Y puedo tener más confianza con mis allegados y hasta conmigo mismo, aceptando mi discapacidad, o dependiendo del caso. Sí, fíjate, y no solamente con el tema Reiki. Nosotros, por ejemplo, trabajamos el tema de la reflexología podal, que es un masaje a los pies, no solamente diagnóstico. Cuando nosotros trabajamos la reflexología, estimulamos sensores en la planta del pie, y eso va a permitir que ese paciente vaya activándose, vaya moviendo, y utilizamos la musicoterapia, sonidos tambores, que van a permitir pues también que el paciente, sobre todo en el caso de lesiones que limitan el movimiento, utilizamos la percusión, que va a permitir al paciente movilizar. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Es decir, ¿cómo ha sido ese antes, durante y después? Por ejemplo, con una persona que tiene problemas para caminar, pero llegó el momento de hacer la primera pausa publicitaria y ya regresamos con este tema tan interesante como lo es la percepción y la incorporación al día a día. Ya volvemos. Y estamos de vuelta en tu programa, nuestro programa Entre Todos. En la parte anterior quedamos con una pregunta al aire de aquellos casos de personas que tienen pérdida de movilidad, es decir, que no pueden caminar más. Que tú decías que a través de tambores y otros tipos de terapia logran hacer que esa persona por lo menos lleve su discapacidad con tranquilidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? A mí me gustaría escuchar casos.
casos de la vida real, es decir, que ustedes hayan tratado personas con ese tipo de problema y cuál ha sido el resultado, porque lo más seguro es que tengamos personas que tengan familiares con ese tipo de problema y se puedan interesar con lo que ambas hacen. Además que en tu caso, Mayerlin, tú también manejas toda la parte holística, ¿verdad? Es decir, tú echas la loca, como, sí, porque ella está muy abierta a todo, y eso me encanta porque tú eres la tradicional, pero con una apertura fantástica, y con esa juventud, mi amor bello, bueno, no. Todavía lo que, bueno, pues. Entonces, explíquenos un poquito, no sé quién quiera comenzar. Bueno, sí, bueno, por lo menos desde mi experiencia personal, he tenido muchísimos casos, tanto de discapacidad de tipo congénita como adquirida. Entonces, en el caso de la discapacidad congénita, es importante resaltar pues que a nivel conductual, estas personas, amigos ya, porque uno ya establece una relación hermosa con estos pacientes o con nuestros participantes, desarrollan una capacidad para la resiliencia espectacular. O sea, es algo que, aunque tú le digas, bueno, si estás cansado, no sigas. No, yo quiero seguir, yo sí puedo, yo lo voy a hacer. Entonces así nos llevamos 15, 20 minutos, media hora, hasta que no lo hacen, no se quedan tranquilos. O no se pudo en la sesión de terapia, a la siguiente sesión de terapia llegan, mira, logré llevarme el pan a la boca. Y tú, ok. Entonces, claro, esos pequeños pasitos que uno dice, que uno los ve tan insignificantes, porque claro, como uno es muy independiente, pero en el caso de esas personas, por ejemplo, tengo un casito que es mi amiga María Fuentes, Marita, que nosotros la visitamos periódicamente. Ella tiene distonía generalizada y forma parte de la Fundación Distonía Venezuela. Okay. La distonía es una alteración neurológica, ¿verdad?, donde se pierde el control voluntario de los movimientos. Entonces, claro, las personas van a tratar de, por ejemplo, tomar un objeto y pierden la coordinación. Entonces, sus músculos, tanto los que, por ejemplo, realizan la extensión y la flexión, están peleando entre ellos para que uno se relaje y el otro se contraiga. Entonces, en eso hay movimientos bruscos, la persona no coordina. ¿Y pueden caminar ese tipo de personas o les cuesta mucho caminar? Dependiendo de los casos. Por lo menos en el caso de María sí logra deambular, caminar, pero por ejemplo en trayectos largos necesita mecanismos de asistencia, por ejemplo andaderas, con ruedas, sin ruedas, y nosotros estamos para eso, para apoyarlos, ya que ella tiene un tope, o sea, de ahí no puede avanzar más, a no ser que trabajen con algún tipo de medicamentos o fármacos que le ayuden a regular esa alteración en el tono. Nosotros compensamos, entonces hacemos adaptaciones, y el trabajo con ella es hacer adaptaciones para que ella sea más independiente. Y entonces eso es lo bonito, pues, que cosas sencillas, por ejemplo, nosotros con ella trabajamos lo que eran los agarres próximos distales para llevarse cosas a la boca. Ella no podía tomar de un vaso, porque no tiene la coordinación para llevarse el vaso a la boca. Entonces nosotros hicimos la adaptación de utilizar un cooler, y ese cooler, ¿verdad?, hacerle una férula donde ella pudiera abrir la mano, porque tampoco tiene el control para poder abrir de manera coordinada la mano. Entonces con la férula ella mantenía la mano abierta, lo que hacía era medio presionar, y poco a poco se lo llevaba a la boca sin regarse el agua. Entonces eso que a uno ni 10 segundos le cuesta llevarse el vaso a la boca, para ella fue un trabajo de 1 hora para poder reeducar y acondicionarlo para que lo pudiera hacer de manera independiente. Entonces, yo creo que eso es como que el mejor regalo que uno tiene. Y ahí en esas terapias tú estás acompañada de familiares, o los familiares no participan. No, sí pueden participar. Lo que pasa es que nosotros debemos evaluar cómo es la actitud del familiar. Por ejemplo, si hay familiares que son sobreprotectores, nosotros tenemos que buscar la manera de alejarlos un poco, y explicarle que la terapia es para la persona y hay que darle un espacio para que pueda ser independiente, porque entonces pasaba con ella misma. O sea, a veces, María, bueno, trata de tomar esto, pero veía a su mamá, claro, entonces, se cohibía, exacto, entonces esa sobreprotección. Y el nivel de dependencia que existe entre el familiar y el paciente. Y que yo creo que aquí no solamente se trata al familiar, sino también al paciente, sino al familiar. Porque emocionalmente, y de hecho ahí tú puedes hacer una labor importantísima, donde ese familiar que tiene una persona discapacitada, ya sea de nacimiento o adquirida, su parte se vuelve un trapito, porque hay gente
y uno lo ve en la calle, esos padres abnegados donde van con sus hijos felices y bueno, y son todo para ellos, pero hay otros que no, hay otros que se ve el agotamiento, el cansancio, la irritabilidad, que entonces si la persona se medio mueve, vente para acá, quédate aquí, sobre todo con los de síndrome de Down, a veces se ve mucho y esos chamos ya están totalmente incorporados a la sociedad. Ya ahorita, hoy en día, un síndrome de Down, dependiendo del grado, por supuesto, ya tú los ves trabajando con personas normales y que eso es fantástico. Entonces, ¿cómo tú haces con esas personas que están obstinadas, cansadas, que ya no saben qué hacer con su vida? Porque a veces tú tienes que lidiar con una persona que dejó de caminar y que está todo el día irritado la persona. ¿Cómo tú manejas eso? Más el paciente, sí. El paciente justamente porque tiene su complicación y va a focalizar su atención en su condición. Entonces al paciente hay que trabajar con psicoterapia, además de estas otras terapias con psicoterapia, porque debe identificar cuál es la razón y qué es lo que va a hacer con su condición, para qué sirve eso, para qué le va a servir en el futuro, ¿no? Pero al mismo tiempo la psicoterapia se tiene que canalizar hacia el familiar, porque si tenemos a un familiar aquí que se va a convertir en el bastón del paciente, eventualmente ese paciente no va a avanzar. Claro. Ese paciente puede tener al terapeuta durante 3 años allí y no va a servir de nada el trabajo que hacemos como terapeutas. Entonces, con psicoterapia abordamos al paciente, abordamos al familiar, pero adicionalmente incorporamos otras cosas. Es el caso, por ejemplo, de una chica que tuvimos hace cerca de 8 o 9 años con una distonía importante con los piecitos, ¿no? No movía los pies, y comenzamos a trabajar con reflexología podal. El trabajo con reflexología era cada 3 o 4 días, ¿no? Entonces un masaje bastante fuerte con ella por el tono, pues. Claro, porque tenías que buscar el resultado. Era un trabajo bastante fuerte. Nos llevó 1 mes y medio, cada 3 días hacer reflexología, para que ella en algún momento comenzara a mover el primer dedo del pie. 1 mes y medio, para que ella comenzara a mover. Y que a lo mejor para los padres o para las personas externas le parece que eso es una eternidad, pero tú como terapeuta te das cuenta de que ese es el tiempo perfecto, sí. Y cómo avanzamos. ¿Cómo avanzamos? Mira, hace 7 meses llegó a la casa una señora, un adulto mayor, con un problema de un edema importante en las piernas, pero muy, muy importante, pero la señora no podía calzarse los zapatos. Bueno, hacemos reflexología con la abuela. Inmediatamente ya el edema se dio. Eso fue una cosa inmediata, ¿no? Y por supuesto hasta la rodilla trabajamos y la señora ya movía los deditos de los pies. Cuando se bajó de la camilla, que logró calzarse el zapato, le decía a la hija: esto es increíble, porque es que no solamente es el trabajo terapéutico, por ejemplo en el caso de la reflexología podal, sino que además estamos en conexión con ese individuo. Yo le digo a mis alumnos de reflexología, el primer individuo que trabajó la reflexología fue el Maestro Jesús. Claro. Y es un trabajo de humildad tan grande, porque vas a tocar los pies del otro. Es un trabajo de humildad y tienes que poner el corazón. Y mira qué interesante lo que estás diciendo, porque ahí es donde viene la percepción. Claro. Entonces, esa persona que en ese momento entró con una percepción, vivió un proceso terapéutico y sale con otra. Y a veces nosotros los seres humanos nos encanta señalar, nos encanta criticar, nos encanta juzgar y decir, por ejemplo, volvemos otra vez al caso del discapacitado, que bueno, pero y este muchachito o esta señora tiene 3 años yendo y lo que logra hacer es así con el dedo. Eso no sirve para nada, porque esa es la percepción del que está ajeno al proceso. Pero cuando son procesos fáciles como el de esta señora, donde drenó rapidito y chévere,
buenísimo, y eso es fantástico porque ves el resultado de inmediato, pero estos procesos de pérdida de algún sentido o de la capacidad motora es un proceso mucho más largo. Yo he sabido de casos de personas que han quedado cuadriplégicas y Sí. con terapia se han parado. Obviamente no lo han hecho en 2 días, en 3 días, en 4 días. Ha sido todo un proceso. Y tú que lo sabes desde tu experiencia, ¿cuánto o cuáles pudieran ser los tiempos para que esa persona se quede tranquila, sobre todo el familiar? Lo que pasa es que nosotros no le damos un tiempo estipulado porque no podemos predecirlo. Claro. Siempre va a depender de la capacidad de respuesta del paciente, ¿ok? Además de la motivación que tenga. Porque hay pacientes que, por ejemplo, están deprimidos, no quieren participar dentro de su proceso de recuperación, y obviamente una terapia que sea netamente pasiva no va a generar grandes cambios. Es correcto. La terapia tiene que generar una experiencia satisfactoria para la persona, y eso es el ancla que va a hacer a que se motive para seguir avanzando y dando pasos. Entonces, tiempo estimado no tenemos. Va a depender del tipo de patología. Si es una patología musculoesquelética, por movimientos repetitivos o acumulativa, tal vez tenga una evolución más rápida que una condición neurológica, que una Claro. condición degenerativa, que realmente, por ejemplo, en el caso de las condiciones degenerativas, nosotros no buscamos restituir, no, sino mantener el nivel de funcionalidad, porque Claro. a través de los años, aunque no lo queramos, hay un proceso de degeneración de los tejidos Que es incontrolable, es decir, que no depende que es del terapeuta. irreversible, Claro. Sí. que es irreversible. Claro, Y lo que claro. queremos es mantener Claro. ese nivel de funcionalidad, es lo que va a dar calidad de vida. Y eso es lo que nosotros buscamos, calidad de vida. Puede ser que en el caso de, yo le pongo mucho ese ejemplo a los pacientes. ¿Cómo son los bebés? ¿Cuánto tiempo tarda un Sí. bebé para poder caminar? Es correcto. No Tal cual. es una semana, no. Es correcto. Es un recién nacido, que el recién nacido poco a poco va liberando fosas nasales, gira cabeza cuando lo pones boca abajo, después rola, que empieza a girar y mover los bracitos, ¿verdad? Después, cuando está boca abajo, alza la cabecita, cumple sus planos, empieza a hacer arrastre, pasa 4 puntos, y es una serie de pasos que se cumplen en tiempos específicos. Es correcto. Entonces, nosotros no podemos suponer que en 6 sesiones, 10 sesiones, 20 sesiones, 15 sesiones ya está listo y Es chao para su correcto. casa. No. Claro. Lo importante de la rehabilitación es que la persona pueda ver pasos, así sean pequeños o grandes, pero que sean constantes. Y Claro. eso es lo que va a lograr Y el la calidad éxito de vida. una rehabilitación está ahí, Ujú. en la constancia, Ujú. en las ganas, en el esfuerzo de decir, ¿sabes qué? Esto va a valer la pena, Exactamente. lo voy a seguir haciendo. Exactamente. Porque tú lo dijiste, si la persona está deprimida, si la persona no tiene ganas, porque a veces van por el familiar, porque el familiar insiste, y esa persona decidió quedarse en ese mundo oscuro, gris, en el que se metió. A veces es mejor dejarlo ahí que obligarlo a hacer algo que tú sabes que no vas a tener resultados efectivos, ¿verdad? Bueno, realmente no. Ah, Porque qué eso, bueno. eso es desahuciar a la persona. Sí. Y nuestro comparto. rol como rehabilitadores no es desahuciarlo. Ay, Es qué buscar las estrategias para que esa persona haga un insight y de ahí salga. Eso me encanta porque las dos en coro me dijeron, pues No. no. Pero llegó el momento de hacer otra pequeñita pausa y ya regresamos con este interesante tema. Ya volvemos. Si estás buscando un lugar donde con tan solo entrar sientas paz, el Herbario Toscano lo tiene. Una variedad en velas aromáticas, sales, aceites, jabones, splash y mucho más para tus ambientes y para tu consentimiento personal. Y es que el Herbario Toscano es un lugar mágico en aromas y esencias. Para estar en equilibrio y vivir en armonía, visita el Herbario Toscano. Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes, @ToscanoCCS. Nunca es tarde para consentirnos y relajarnos de la forma más saludable, manteniendo nuestras energías alineadas en positivo. Yulesca Spa ofrece servicios de estética corporal, estética facial, antienvejecimiento y spa. Para cada tipo de piel, los tratamientos indicados están aquí.
paso a paso notarás el cambio en poco tiempo y de manera efectiva. Disfruta además de masajes con piedras energéticas y tratamientos relajantes para tu salud emocional. Visítanos en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, @Yuleska Spa. Y estamos de vuelta en tu programa, nuestro programa Entre Todos. Hoy yo estoy en modo fascinación porque además eso de que me digan no, me encantó, porque hay gente que es así, hay gente que tal cual dice, bueno, nosotros en la parte anterior estábamos justamente conversando que hay personas donde se rinden, no quieren salir de ese estado en el que están, y hay familiares que lo obligan a salir y los llevan a terapia y no funciona, es decir, no avanzan porque esa persona está muy deprimida, está frustrada, está como sea, tiene un movimiento emocional que lo está deteniendo. Y yo pregunté justamente si en ese caso lo mejor es que el familiar lo deje y deje que se quede ahí en esa nube gris donde está metido, y bueno, es su decisión. Y las dos en coro me dijeron no. Y eso me encantó, de hecho se me paran los pelos porque es así, somos seres humanos y mientras estemos vivos hay esperanza. Y con la vida y la esperanza pues tú puedes seguir adelante. Pero entonces, ¿qué haces con esa persona que no quiere ser ayudada y que no se quiere ayudar? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo sacan de ese hueco? Ahorita voy a dar un casito bien interesante. Fantástico. Vaya, Okay. Primero... Bien, mira, ahí volvemos con la psicoterapia, con el tema de la psicoterapia. Cuando el paciente se resiste, se niega a tratar su condición, allí están hablando las emociones. Allí el paciente nos está diciendo, estoy aterrado, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué voy a hacer de ahora en adelante. El miedo, ¿no? Lo está deteniendo. El miedo está hablando a través de la condición de la persona. Si ese individuo no trabajamos esa emoción, eso se va a encapsular en los riñones o en los intestinos y va a aparecer una nueva patología, ¿sí? Pero adicional, si dejamos al paciente allí con su proceso, ese paciente eventualmente no va a entender la razón de la condición, porque la enfermedad, la condición o la limitación no es solamente de ese paciente, es de una estructura, es de un grupo, es de la familia. Es un sistema familiar. Es un sistema familiar. Entonces allí hay que trabajar a ese individuo, canalizar la emoción del individuo, ese miedo que tiene él, y enfocarlo a dónde quiero ir con esto, y luego traer a la familia para trabajar todos los temores. Abandonarlo significa decirle al sistema, allá quedaron otros en abandono y tú eres parte de esos abandonados. Más bien lo que hay es que rescatar a todos esos que quedaron allá abandonados. Sí. Exactamente. Bueno, Qué interesante lo que acabas de decir, y me encanta porque es decir que no se puede, si tú eres de las personas que puedas tener un familiar que está abatido, que no quiere ser ayudado, nunca pierdas la esperanza, y de hecho yo creo que el familiar es el que tiene que buscar la asistencia para hacer que esa persona salga de ese hueco, ¿verdad? Claro. Tú nos tienes una experiencia que nos dijiste, oye, de ese tipo. Bueno, ahí va. Peor. Sí. Gracias a Dios, a partir de esta profesión y tener ese tipo de flexibilidad, ¿no?, con respecto a la parte holística, me ha hecho crecer mucho como persona. Como ser humano, Me ha claro. sensibilizado muchísimo. Claro. Y bueno, este casito fue uno de los casitos que me marcó justo antes de graduarme como terapeuta. Estaba en pasantías. Y este es un casito un poco diferente, más complicado, porque yo tenía pasantías en el área de hemiplegia en un centro de rehabilitación de aquí de Caracas. No voy a decir el sitio por cuestiones de... Pero me llegó un casito de un adolescente, 18 años, que era prospecto de fútbol, ¿ok? Y él había sufrido un problema a nivel del cerebrito, le dio una encefalopatía, no se sabía cuál era el origen y sencillamente el pronóstico era reservado.
Entonces, ese paciente estuvo hospitalizado 1 año en ese centro y durante 1 año le aplicaron las mismas terapias, le cumplieron con el protocolo, tal cual. y no mejoró. Entonces, a veces nosotros, aunque cumplamos con el protocolo, el cuerpo lamentablemente no responde más. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Lo desahuciamos? ¿Lo dejamos porque no se pudo? No. Entonces, yo lo evalué, el chico estaba completamente consciente, pero a nivel motor tenía una cuadriplegia. Entonces no podía responder. Y aparte tenía una afasia expresiva. Eso quiere decir que tampoco podía hablar. Wow. Pero él estaba completamente consciente de todo. Entonces cuando él llegó a mí, él estaba deprimido, no me veía, él estaba sentadito en su silla y no me veía, se volteaba. Lo único que podía hacer era subir con mucha dificultad la cabeza, bajar y llevarla hacia los lados, más nada. Entonces claro, yo lo iba entrevistando, pero claro, con preguntas de sí o no. ¿Y cómo estás? ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Cómo te sientes? Y entonces él hacía, ay, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el fútbol? Ah, jugaba fútbol, eras bueno en fútbol. Y entonces motivarlo para que él se sintiera aceptado. Porque realmente cuando pasas a rehabilitación, a veces por la cantidad de pacientes es muy mecánico. Entonces mueve para allá, mueve para acá, entonces lo tienen ahí como muñequito cera. Mueve para acá y nadie se sentaba a tratar de entender qué era lo que él realmente deseaba o quería. Y ahí viene otra vez el tema de la percepción. Exactamente. Nadie lo estaba viendo y estaban haciendo las cosas como robots. Exactamente. Y entonces los familiares, que los entiendo y los aprecio muchísimo porque, bueno, tenían muy bien cuidado, la atendían y todo, pero a veces la mamá se frustraba tanto que le decía, no voy a decir el nombre, pero fulanito, ¿cuándo te vas a parar? Ya tenemos 1 año en esto. Es algo que él no controla. Claro, lo frustras más. Y entonces soltaba aquellas lágrimas y yo, bueno, vamos a hacer algo. Y él tuvo 1 año sin poder ingerir ningún tipo de alimento porque tenía una sonda nasogástrica. Él estaba consciente pero no podía ingerir nada. O sea, no puedes comer, no te puedes mover, no puedes hablar, no puedes decirle a nadie, no quiero que me toques, no quiero que me veas, pues yo lo que quiero es ver televisión, pues yo lo que quiero es jugar y no puedo. Entonces era una persona que tenía un síndrome de enclaustramiento, se llama eso. Está consciente de todo, pero no puede hacer absolutamente nada con su cuerpo. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, me pongo a revisar, veo que lo único que tenía era movilidad en el cuello y dije, bueno, hay que hacer algo con él. Por si ya tiene 1 año trabajando con extremidades y no responde, hay que buscar sus capacidades residuales. ¿Cuáles son? Cuello. Él tenía algo que se llama cialorrea, que es que salivaba, porque claro, tenía mucha debilidad. Entonces, dije, bueno, pregunté si se le podía trabajar con algunos sabores, dijeron que sí, que no había ningún tipo de problema. Entonces yo le pregunté, vamos a hacer algo. Para la próxima semana le voy a decir a tu mamá que te traiga ovomaltina. ¿Te gusta la ovomaltina? Entonces era algo, claro, saborear chocolate otra vez después de tanto tiempo con una sonda. Yo, bueno, ¿te gusta eso? Vamos a trabajarte la semana que viene con eso. ¿Te gustan las compotas? Ok, te vamos a trabajar con eso. Y entonces comenzamos a trabajar la movilidad de labios, de boca, de la lengua, y yo le colocaba puntos arriba, abajo, alrededor de los labios, y él trataba con la lengua de llevarse a la boca. Le ponía en la puntica de la lengua para que él tratara de masticar, ¿ok? Como hacer el movimiento, claro, estimularlo a eso. Y poco a poco fue dando, fortalecimos maceteros, que son los músculos que ayudan a cerrar la boquita para que él lograra mantener su boca cerrada. Logró hacerlo. Y bueno, por orden de los médicos le dieron el alta porque ellos decían que no había mejora. Entonces yo dije, bueno, tengo que inventarme algo antes de que él se vaya porque claro, ya yo no puedo hacer más. O sea, no puedo decirle al médico, déjalo que está avanzando. No, claro, no puedo pasar por encima, pero vamos a hacer algo hasta donde pueda. ¿Qué hice? Yo dije, bueno, me puse a ver por YouTube y dije, no, tengo que hacerle algo en la boca ya que está más fuerte, ¿verdad? Para que él pueda así sea intentar comunicarse con algo. Claro, o sea, un sonido. Exacto, entonces diseñé desde mi casa un adaptador bucal, que es para que es como una goma, ¿verdad? Que yo le hice, que hasta fue con la base de una afeitadora de esas femeninas que tienen una goma gruesa. Ajá. Se lo hice y le abrí un huequito para colocarle bolígrafos y marcadores. Y un día antes que le dieran el alta, yo le dije, te tengo un regalo, porque yo me sentaba a hablar con él. Y él lo único que hacía era, yo le hacía su terapia y le decía, mire, ¿sabes qué me pasó? Oye, esto. Entonces, ese día yo le dije, te tengo una sorpresa. Y entonces los ojitos se le pusieron así. Y yo, sí, te traje un adaptador bucal. Y entonces él se quedó como que,
Y yo, mira, esto te lo vas a poner en la boca, acuérdate que nosotros trabajamos el masticar, el apretar, vas a mantenerlo y yo te voy a poner una especie de trípode con un papel y vamos a ver si logras hacer trazos. Eso fue impresionante. Cuando yo le coloqué el adaptador, yo le dije, si no quieres, si estás cansado, si sientes que no lo puedes lograr, tranquilo, vamos poco a poco. Y les vamos a hacer por lo menos unas 10 repeticiones. Este niño hizo 20 repeticiones, hacia arriba y hacia abajo, él solo, sin yo tocarlo. Y yo se le veía que se aceleraba. Después yo llamé a la mamá y yo les dije, miren lo que les tengo. Ustedes tienen que trabajarlo en la casa para ver si hay manera de que él logre, así sea, con la boca escribir. Claro, se comunique, para comunicarse. Claro. Y cuando los papás llegaron y vieron que él tenía un movimiento voluntario controlado de la cervical, sosteniendo el adaptador bucal para poder hacer trazos, mira, eso fue cuando yo vi a mi alrededor, porque yo estaba así emocionada, y yo le decía, bueno, llegamos hasta 20, si quieres pausa, y él no, hasta que se cansó, que le temblaba hasta aquí, fue que dejó de hacerlo, y cuando volteé así todos llorando, porque, ay, Dios mío, puedo hacer algo, y yo... Qué satisfacción eso, ¿verdad? Sí, qué increíble. Algo tan sencillo. ¿Cómo puede ayudar a esa persona a sentirse satisfecha con ella? Claro. ¿Y no supiste más nunca de ese muchacho? De verdad que después que le dieron el alta... Perdiste el rastro. Qué lamentable. Haber logrado muchas cosas. Por lo menos hice ese aporte. Claro. Y nos seguimos dentro de ese cuadrito, ¿ok? Que hay de que sí, bueno, si no se puede dentro de lo que está aquí. ¿Y cómo has manejado eso dentro de la institución donde tú trabajas? Porque tú estás muy abierta, tú tienes la disposición a entender que hay protocolos establecidos, pero que si tú ves que no funciona la tercera, hay que hacer algo diferente. Pero con esas personas ortodoxas, con esos jefes que están cuadrados ahí, ¿cómo tú te has podido manejar? ¿Lo has hecho por debajito de cuerda? ¿Has hecho cambio a nivel de protocolos? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Bueno, ha sido un poquito complicada porque hay personas que tienen, ¿cómo se llama eso? Mucha resistencia al cambio. Se llama así. Correcto. Resistencia al cambio. Entonces tiene un solo punto de vista y muchas veces es el punto de vista clásico. Pero no tomas en cuenta que la voluntad puede hacer mucho más que lo que tú le indiques al paciente. Si el paciente tiene la voluntad de querer avanzar, no puede frenarlo porque tenga una condición. Es correcto. Entonces, bueno, en las instituciones en las que he trabajado, porque ahorita estoy trabajando de manera independiente, en las instituciones en las que he trabajado, he tratado de siempre, a través de cosas palpables como estos casos, darles a entender que es importante no nada más cumplir con el requerimiento clínico, sino darle una oportunidad a la persona de que pueda ser independiente. Esa es la clave. Claro. Esa es la clave. Es decir, tú no lo vas a parar de la cama y que se vuelva a hacer, pero por lo menos que tenga un avance visible, perceptible para el paciente. Que es correcto, claro. Eso es lo vital. Y bueno, yo actualmente también doy clases en la universidad, donde me gradué, en el Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton, y eso es lo que trato de inculcarle a mis estudiantes. Que no se rijan tanto por lo que dicen los libros. Sí es importante. Claro. Pero más importante es ver que esa persona tenga el potencial que tú le puedas sacar a esa persona. Exactamente. Y en tu caso, Alba, porque yo viendo tu currículum, tú fuiste maestra y docente toda tu vida. Toda la vida. ¿Cómo hiciste ese giro? ¿Cómo hiciste ese giro? ¿En qué momento te conectaste a lo holístico, a lo espiritual? Yo creo que eso fue siempre. De hecho, mi práctica pedagógica fue distinta siempre. En aula, esta cosa, con mis colegas discutía mucho porque para aquel momento el tema de la lectoescritura era uno de los puntos más importantes para el sistema educativo en el nivel inicial, en el preescolar. Y el temita del libro Mi Jardín y el MAMA, sí, y aquella cosa de centrar al muchachito MAMA mamá. Y yo le decía a mis colegas, para mí no tiene ninguna significación MAMA mamá, eso no es mamá. Es correcto. Mamá es que el niño pueda identificar a su mamá y pueda asociarlo. Es correcto. Esas letras con la imagen, y estamos hablando ahí de la percepción, pues, con la imagen de mamá. Es correcto. ¿Sí? Y así enseñaba, yo enseñaba a leer a mis alumnos con una canción.
Y durante 3 meses cantábamos, aplaudíamos, bailábamos, ¿sí? Luego copiaba la primera estrofa y los niños leían, escribían, copiaban de pizarrón, porque bueno, es otra eso, vez la estimulación. es eso. O sea, No estás hacer lo con mismo un desde el individuo, entonces no es una máquina, es un individuo. Además que yo realmente no quise ser docente, yo quería estudiar medicina. Ay, no me digas eso. Entonces el universo como que va llevando las cosas, es por acá. El universo probablemente tienes una herramienta importante que es la voz y vas a usarla, ¿no? Quizá en un quirófano no la hubiese usado lo suficiente, claro, como lo hice y lo sigo ahorita haciendo, sí, lo puedo explotar. Claro, cirugía astral podemos hacer en Reiki. Entonces, en algún momento de mi vida digo, bueno, que sigo yo aquí, qué posgrado, ni qué 8 cuartos para terminar yo mi vida también en un plantel sigo dictando conferencias y talleres y toda esta cosa. Es decir, ¿no? tu don de la educación no lo vas a perder jamás. No, porque nosotros somos todos educadores. Claro. Estudias o no en un pedagógico, eres educador. Claro. Porque todos estamos formando, siempre estamos formando. Es correcto. ¿Sí? Entonces, en algún momento el universo me llevó a la escuela de naturopatía, posteriormente a la escuela gestal y así fuimos pasando por todos esos procesos y cambiando de percepción. Y de hecho, desde tu metro cuadrado, como quien dice, hiciste esos movimientos que te dieron resultados fantásticos. Muy buenos y resultados. En tu caso, a pesar de tu juventud, tú has hecho movimientos que han dado resultados fantásticos a tus pacientes. Ahora estamos ya casi en la parte final y para mí es bien importante que definamos lo de la percepción desde el punto de vista holístico y desde el punto de vista de lo que es terapia ocupacional, porque es verdad que hemos estado hablando de la percepción y que eso es algo como individual, y tú lo dijiste, que recibes un estímulo, lo procesas y das una respuesta. Esa es la definición clásica. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es percepción? A nivel de lo que tú haces, y luego me lo respondes tú. Ok, bueno, como te expliqué, es un proceso fisiológico, es neurofisiológico, todos los seres vivos lo tenemos, pero ya cuando tenemos un nivel de conciencia, ¿verdad? Un nivel cognitivo ya mayor, esa percepción va a generar una conducta. Entonces esa conducta es la que va a formar parte de nuestra personalidad y de cómo nosotros vamos a responder ante el entorno, ante la sociedad, ante los que nos rodean, nuestra familia, comunidad, trabajo. Entonces es importante a veces no quedarse dentro de esa pequeña cuadrícula donde todos los días nos encontramos, sino salir a hacer cosas diferentes, probar cosas nuevas que nos hagan crecer más y no nos limiten tanto. Entonces, claro, ya cambiaría ese paradigma que tengo de la percepción como algo netamente clínico, sino como algo que puede formar parte de la personalidad y de cómo yo puedo relacionarme con los demás. Entonces, para mí es vital y cambiar a veces en los paradigmas y los tipos de punto de vista que tengan cada persona con su propio cuerpo y ayudarlos a ser mejores. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que podemos tener. Y yo creo que con esa energía que tú manejas, los pacientes deben de una u otra manera sentirse bien, porque tú no eres de las que, ay, bienvenida, siéntate acá, déjame ver. No, sino con ese espíritu, con esas ganas, porque es lo que tú acabas de decir. Bueno, esta persona está pasando por un proceso de vida que posiblemente pueda salir de él, como posiblemente no salga de él, pero recupere algo, como el caso del muchacho. Pero para ti no es un trabajo, es una, ¿cómo se llama? Es una pasión, hacer que esa persona cuando esté contigo se sienta bien. Y eso yo no he ido para tus terapias, no es que yo la estoy vendiendo ni nada, no vayan a creer, pero es la sensación que da, cómo habla, cómo, fíjense el cuento que nos acaba de decir de este muchacho que salió del protocolo y se dio el permiso de hacerlo diferente. Y creo que en eso se basa la vida
vida. En la vida tenemos que fluir, tenemos que darnos los permisos de hacerlo distinto. Y fíjate tú que vas de una escuela con niñitos y te pones a trabajar con adultos llenos de rollos. De muchísimos rollos. De muchísimos rollos. Porque hay de todo. Hay de todo. Definitivamente hay de todo. En el campo holístico encontramos de todo, ¿no? Si bien es cierto pues que la percepción es todo un proceso fisiológico y psicológico, ¿no? Donde se recibe una cantidad de estímulos desde el exterior, el cerebro hace todo un trabajo allí para formar una imagen, para aprender, asociar y posteriormente guardar o almacenar. La percepción pues tiene también que ver muchísimo con lo que es mi experiencia de vida. Todo lo que traigo de mi entorno, todo lo que traigo como vivencia, todo lo que me enseñaron mis padres, todo lo que aprendí en la escuela, en la universidad, eso me va a permitir a mí percibir las cosas de una manera distinta en cada uno de nosotros, ¿no? No es lo mismo para mí ver a mi esposo conversando con una señora agradablemente como puede ser para una mujer que vivió en claustro con una experiencia traumática con pareja, y ella no va a percibir eso como una charla amistosa, sino como entonces, una posible rival. Una posible rival, sí. Correcto. Entonces ella está percibiendo desde su experiencia, desde su vivencia, y yo estoy percibiendo desde mi vivencia, ¿no? Entonces la experiencia nos permite tener una percepción distinta en cada uno de nosotros. Si bien es cierto que la salud es una entidad biopsicosocial, la salud emocional tiene mucho que ver con lo que nosotros percibimos desde afuera, ¿no? Si no consigo harina pan, me frustro, me enfermo y me duele la cabeza porque no me comí una arepa, la percepción que tengo yo es que necesito harina, y el que no tiene harina se va a enfermar. Es correcto. Sí, pero qué ejemplo tan bueno. Sí, entonces pues enseñamos a las personas a eso, a percibir de manera distinta, a asimilar, a procesar de manera distinta para verdaderamente tener salud. Claro. Para disfrutarnos la vida, porque hemos venido a disfrutarnos la vida. Vinimos, ¿no?, a ser felices y se nos olvidó en el camino. Entonces es importante, y creo que el planeta se está encargando de darnos esos movimientos que o cambias o te cambio. Porque hoy en día la energía es así. Hoy si tú estás que te niegas y estás pegado desde la escasez, desde el no puedo, el no tengo, que eso te lleva a una enfermedad, la energía planetaria te está empujando a que cambies ese concepto mental, porque es básicamente mental, y que entiendas que en la vida todo lo que pasa es siempre lo mejor. Yo siempre le digo a la gente, si tú te metes eso como un Padre Nuestro, de entender que todo lo que pasa en la vida es siempre lo mejor, vas a ser inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque entonces, si viniendo para la radio se me pinchó un caucho y no llegué a la radio, era porque no tenía que llegar, y no pasa nada. Entonces, bueno, ya aquí llegó el operador haciéndome la seña de corte. Pero es bien importante, antes de despedir, no solo agradecerle el que hayan podido venir y compartir conmigo aquí en este espacio, sino que ustedes den sus puntos de contacto, sus redes, todo para que esta gente pues los llamen y les escriban. Adelante, Mayerlin. Bueno, dentro de las redes sociales tenemos @mayegarcia.to. Me pueden seguir por ahí. A veces coloco casitos, algunas experiencias que tengo con pacientes. Tengo una segunda página que se llama @ForiVenezuela, que es ForiVZLA, donde también tengo un proyecto de emprendimiento que es con férulas, órtesis y ayudas técnicas para esas personas con discapacidad que tienen alguna limitación, y las vamos a apoyar para que puedan ser más independientes. Y bueno, me pueden también contactar vía WhatsApp si tienen alguna duda, pregunta, al teléfono 0414-241-1511. Estoy ahorita en la clínica Luis Rossetti, en el anexo 2, consultorio piso 2, consultorio número 5. También me pueden por allá. Estoy los martes y los miércoles en el turno de la mañana.
trabajando terapia ocupacional. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en tu caso? Sí, bueno, a mí nos encontramos, nos conseguimos en Instagram como albaterapias88 y al 0414-366-7471. Pues allí entonces información sobre mis conferencias, talleres y por supuesto las terapias, ¿no? que ubicados básicamente en Guatire. Bueno, para toda esa gente que está en Guatire, pues también tienen la opción de conseguir una mujer maravillosa como lo es Alba Marina. Gracias. Y bueno, nada, llegamos al final de este programa. De verdad, gracias. Me pareció que el tema nos quedó corto. Esto es para hacer como 2 o 3 programas más, pero bueno, el tiempo es oro y ya llegamos al final. La dirección general estuvo el señor Rafael Casela, en los controles técnicos Brian Pinto, en la producción de este espacio Natasha Guevara, quien habló para ustedes Laura Lombardini. Yo soy Jombar32 en en todas las redes sociales, certificado de locución 54050. Igualmente, este espacio llegó a ustedes gracias al Herbario Toscano, un lugar mágico de aromas y esencias. Estamos en el Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes, @ToscanoCCS. Y Yulesca Spa, tu espacio ideal para consentirte y sentirte bien. Búscanos en Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Bueno, los quiero un montón y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. ¡Mua! ¡Chao!